No sé si nos escuchas bien, ¿no nos escuchas? Sí, 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 los escucho bien, sí. Ok, perfecto. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Igual, excelente. Aquí todas con esperanza de que no se nos vaya el internet porque aquí está empezando como a llover, entonces Ok. que no Esperemos se que no. vaya. No, yo digo también Me que no. parece que ya estamos en vivo. Eh, Esto según indica que ya estamos. Primero les quiero de verdad otra vez agradecer por haber aceptado esta invitación. Sé que en general el tema llega a ser no complicado, pero sí es difícil como encontrar ciertos espacios para poder hablar de esto de pronto. Entonces, admiramos muchísimo el trabajo que están haciendo desde sus trincheras. Y voy a empezar presentándolas para toda la gente que se está uniendo. Vamos a hablar sobre la masturbación femenina y sobre el mito de la virginidad, del constructo de la virginidad. Les voy a presentar a nuestras invitadas de lujo. Tenemos a Adriana González Piña, que es sexóloga, psicoterapeuta individual y de pareja, da terapia artística, conferencias, etcétera. Su cuenta está como @sexóloga.psicóloga y nos va a hablar el día de hoy desde el activismo feminista, desde el placer. Bienvenida, Adriana. Hombre, muchas gracias y feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Tenemos también a Paulina Ardilla. Su cuenta está como @paulina_ardilla. El día de hoy nos va a hablar un poquito sobre la masturbación y sus beneficios. Paulina hace diseño, dibujos y lo que nos llama muchísimo la atención de su cuenta es la forma en la que nos puede hablar de todos estos temas que para muchas de nosotras sigue siendo tabú porque crecimos con esta idea de que estas cosas no se hablan en público. Y de verdad para nosotros es un honor enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esto. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, que me gusta mucho el tema y todo lo que hago y qué bonito estar aquí. Muchísimas gracias. Y tenemos a Melissa, que es mamá, educadora y sexóloga. Y bueno, desde su cuenta nos ayuda a desmitificar la sexualidad. Ella también da terapia online. Y lo que nos llama muchísimo la atención, o lo que nos llamó muchísimo la atención de la cuenta fue como el nombre, mamá sexóloga, como que tendemos a ubicar el tema de que si es mamá no nos puede hablar de sexo, pero todo esto está peleado y eso nos voló la cabeza a nosotras. Entonces, para nosotros también es un honor tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo súper feliz de poder compartir estos temas con todas ustedes. Muchísimas gracias. Antes de empezar con el conversatorio, le recuerdo a la gente que nos está viendo que no estamos olvidando todo lo que está pasando. La ola de feminicidios que está pasando en nuestro país está en aumento. Las marchas están a todo lo que da. Nosotros en este espacio intentamos, aparte de lo que les vamos a hablar, hacer mención de todo esto. Creemos que es importante nombrarlo y todas aquí estamos al pendiente de todo lo que está pasando afuera. No nos olvidamos de ninguna y vamos a seguir dando voz a todas. Dicho esto, vamos a empezar con el conversatorio. Vamos a comenzar hablando del activismo feminista desde el placer. Cada invitada va a tener 10 minutos. Ustedes pueden dejar todas sus dudas y comentarios ahí abajo en los comentarios y se los van a ir contestando al final de cada 10 minutos. Así que adelante. Pueden ser más de 10 minutos, ¿eh? O sea, tampoco vamos a estar de que ya se pasó un microsegundo más, así que adelante. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí iniciar. Estoy feliz, como les decía, con todos, todas, todos ustedes. Y pues me encanta, ¿no? Cuando me propusieron este tema, me gusta mucho porque justo antes de comenzar hablábamos, ¿no? De que el feminismo se ha centrado mucho en el activismo, en muchas otras cosas como lo que son las oportunidades, el generar cierto tipo de equidad en los derechos, como el derecho al voto, que es así como también se inicia mucho de este activismo, pero se ha ido rezagando, como todo en la educación sexual también, la parte erótica. Y entonces sí ha venido una ola últimamente más dentro del feminismo, pero también dentro de la parte sexológica y de educación sexual integral, para poder
como tal lo dice, ¿no? Integrar la parte erótica en nuestra vida. Entonces, les quiero hablar un poquito sobre también la posición de la mujer, pero de también muchos otros géneros, porque al menos para mí la parte feminista también incluye la diversidad de géneros y que puede haber una flexibilidad dentro de esto. Si bien en sus inicios, pues fue nada más hacia la mujer, en la actualidad ya vemos que necesitamos incorporar esta diversidad en cuestión de equidad de toda tipología, incluida la erótica. Entonces, si bien veíamos antes en la mujer y la sexualidad estaba sumamente ligada a la parte reproductiva por miles de años, ¿no? O sea, así nos tenían mujer, hijos, crianza, embarazos y ese era nuestro rol o nuestra visión de nuestra sexualidad. Y si podíamos tener relaciones sexuales, siempre era con el fin reproductivo o con la apertura A. Entonces, esto nos fue marcando por muchísimos años. No puedo ni siquiera decir que la Edad Media, que dura más de 1000 años, en donde ahí es en donde se nos pone más ese rol como mujeres hacia la reproducción, pues entonces estamos ahí enclaustradas, podemos decirlo, en cuestión de nuestra sexualidad. Ahí en el concepto reproductivo y de género de todo lo que es la sexualidad. Hasta que llega pues toda la transformación tecnológica, médica, y llega la famosa pastilla anticonceptiva, y que eso nos da la oportunidad de poder decir, bueno, creo que tal vez tengo nuevas posibilidades en mi sexualidad, porque si con esta pastilla lo que yo hago es poder limitar o poder decidir y planificar mis embarazos, mi reproductividad, entonces pareciera que pudiera ejercitar o ejercer mi sexualidad desde otros puntos de vista, desde otras oportunidades y posibilidades. Está la pastilla y nos da la oportunidad. Sin embargo, socialmente y toda la carga cultural que vamos teniendo, pues tampoco es que nos haya dejado muchísima libertad, ¿verdad? En nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque en nuestra parte de género nos siguen ligando nuestro deseo, el placer a la pareja. Y siempre tiene que estar ligado entonces a la pareja y lo que él me haga. Y entonces estos estereotipos de género en cuanto al erotismo o a estas nuevas posibilidades que se abren de la sexualidad, también siguen estando sumamente limitadas. Aunque ya la pastillita nos lo da y ya empezamos con fuerza, y sí hubo una época en donde mujeres hemos tenido una sexualidad más abierta y de exploración y mucho más libre en cuestión del placer. Sin embargo, yo he visto mucho a lo largo pues de la vida y a través de estudios científicos también y antropológicos que mucho el placer ha estado ligado a la pareja, y esto lo encuentro en las consultas a diario, ¿no? Es que no me toca, es que ya no se acerca, es que como no llego al orgasmo porque él llega demasiado rápido. Muchísimo tiene que ver la cuestión erótica de la mujer con la pareja. Entonces se deposita nuestro erotismo, nuestra posibilidad sexual, nuestra posibilidad de placer, en qué tanto la otra persona me puede dar placer a mí. Y así es como hemos venido avanzando hasta este punto. Ahora, claro está que a partir del feminismo, centrado más en el género, pues también hay estas nuevas oportunidades que se han ido ligando una tras otra. Es decir, empezamos con la parte reproductiva, ¿no? Primero la equidad de derechos, de poder tener mismas oportunidades, pero también la cuestión de poder reproducirnos. Y entonces aquí viene una cosa súper interesante sobre la apropiación de mi propio cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me tomo esta pastilla también me da la oportunidad de decidir sobre mi cuerpo y mi reproductividad, porque ahí estamos las dos, es el género más la reproducción. Y entonces eso me hace apropiarme de mi cuerpo y decir, quiero estar embarazada, no quiero estar embarazada, y todo lo que sea abierto dentro de los derechos, que no me va a meter temas de aborto ni nada de eso, pero sí me da una capacidad de poder decidir sobre mi corporalidad y mi sexualidad. Pero entonces mi pregunta es, ¿y el erotismo dónde queda? ¿Y el erotismo en la mujer en dónde ha estado? Y últimamente se ha venido una ola, como les decía, tanto de la educación sexual como también de muchos y muchas feministas que han estado haciendo su labor en cuestión de decir, oye, no, a ver, también tenemos derecho al placer, y los derechos sexuales y reproductivos, pues nos lo dicen, ¿no? O sea, tenemos el derecho al placer, tenemos el derecho a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, lo que nosotras queramos, y ya aquí sí hablo en femenino, ¿no? En cuestión más de la mujer, pero
¿cómo hacer si yo he tenido un desconocimiento completo de mi cuerpo? Y lo que yo conozco de mi cuerpo y mi sexualidad está ligado a los cambios que yo tengo hormonales en cada ciclo. Está ligado, y a veces, porque muchas veces no lo sabemos, está ligado a los cambios que va a tener mi cuerpo cuando me embarace, porque eso sí que lo tenemos muy claro. Y también está ligada a nuestras mamas, a la cuestión de amamantar. Entonces tenemos una serie de conceptos en la cabeza sobre nuestro cuerpo sexuado, sigue estando muy ligado a la reproducción. Y entonces, ¿qué tanto yo me he permitido explorar esas mamas, esos pezones, para poder disfrutar, para poder generar esta parte del orgasmo? Cuando sabemos que los pezones y el clítoris en cuestión nerviosa están totalmente conectadas, ¿no? Y que todas estas terminaciones nerviosas están conectadas al mayor órgano sexual de placer, que es nuestro cerebro. Entonces, ¿el erotismo dónde queda en la mujer? Y últimamente los juguetes sexuales, últimamente también sexólogas, sexólogos, hemos apostado porque también hay que erotizar, hay que integrar esta parte de la sexualidad en nuestra vida. Y esta es parte del activismo que se comienza a ver. Si yo me voy a la raíz del placer, ¿verdad? Viene del latín placere, que es goce, agradar, todo lo que tiene que ver con que sea algo que yo pueda disfrutar. Incluso hablaríamos de una sexualidad lúdica, en donde a la mujer tampoco en cuestión de género se nos ha dado una educación de que podemos divertirnos, que podemos jugar. Es más, tiempos de ocio sentimos una carga muy fuerte en decir estoy perdiendo el tiempo porque se nos han ido educando a que siempre tenemos que estar haciendo algo. Y si me siento tantito así y empiezo a ver la casa, es que tengo la necesidad de levantarme y hacer algo, porque si no, de lo contrario, siento que pierdo el tiempo. ¿Y qué pasa si yo no me doy esos tiempos de ocio y de disfrute? En la consulta se los digo, una de las mayores quejas de las mujeres es en parejas heterosexuales es porque él sí se puede pasar horas en los videojuegos, sale con los amigos, se va por las cervezas y yo siento que no puedo, ya estoy en el café o ya estoy con las cervezas, con las amigas y ya siento que tengo que regresar, me entra una inquietud impresionante para poder volver. Entonces, hablando del placer, no hablo nada más del placer sexual. Como mujeres no nos hemos permitido el placer en general, la diversión en general. Últimamente, pues les digo que estamos más con esta ola y súper importante y necesaria del activismo sobre la parte erótica, sobre la parte del placer. Entonces vemos ahí que el erotismo es esa pulsión de vida, eso que nos puede dar un boom de poder divertirnos y de hecho si lo hablo a nivel neurológico, nos da dopamina, nos da muchísimas neurotransmisores que nos hacen sentir bien. O sea, imagínense, son como antidepresivos naturales que nuestro cerebro está creando por sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos vincular el género al erotismo? Porque ya estuvo vinculado hace tiempo a la reproducción, pero ahora el reto es vincularlo a la parte erótica. Y entonces aquí es en donde viene uno de los principales temas, ¿no? Que es el empezar a hacernos responsables y sentir el erotismo como algo nuestro, como algo propio. Y si mi cuerpo es mío, entonces mi erotismo es mío. Si mi cuerpo es mío y me apropio de mi cuerpo, entonces las sensaciones que genera mi cuerpo son mías. Por eso es la importancia de apropiarnos de nuestro propio cuerpo. Pero ¿cómo apropiarnos si lo desconocemos? Si lo único que conocemos es esta parte reproductiva. Pues entonces ahí viene el gran trabajo que tenemos como mujeres, como feministas, en esta ola de activismo hacia la apropiación del cuerpo y del placer en cuestión de, primero, conocernos a nosotras mismas, explorarnos, saber cómo es nuestro cuerpo, tanto en su anatomía a nivel visual, pero también en su mapeo erótico, porque ahí es donde entran también las experiencias de placer. Pues a mí muy bonito la imagen ahí de la vulva que me enseñan en educación sexual o las educadoras sexuales o incluso feministas en cursos, no, pues yo les puedo enseñar aquí la vulva hecha de miles de materiales, ajá, pero está la invitación a, tienes que apropiarte de tu cuerpo, porque si no, no te apropias del placer. Y una relación sexual compartida, donde esperas que la otra persona te dé placer, no podemos hacernos responsables y poder explorar todas nuestras posibilidades eróticas que ya hace mucho tiempo la pastilla nos la dio.
Entonces, autoconocimiento, autoexploración, no únicamente genital, de todo el cuerpo. Tenemos kilómetros de piel y sobre todo nuestro cerebro, el órgano sexual erótico mucho más importante de todos. Este cerebro que está ahí a través de las fantasías, ya sean románticas, de sensaciones, de visiones, el poder activar nuestros sentidos, jugar con nuestros sentidos y nuestra sexualidad. Es importantísimo conocernos. Soy más visual, soy más kinestésica, soy más auditiva. ¿Qué me prende más? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Pero para eso necesitamos explorarlo y experimentarlo en carne propia, porque lo que viene mi amiga que dice que hace, tal vez eso no es lo que a mí me va a gustar. Y otra vez no me estoy apropiando de mi cuerpo. Es súper importante explorarlo, experimentarlo desde una misma. Para eso es importantísimo hacer un mapeo erótico, que yo estoy segura que aquí mis compañeras podrán también compartir mucho más sobre toda esta parte de la autoexploración y las posibilidades de excitación y autoerotismo que tenemos en el cuerpo. Este mapeo erótico, yo les digo, no solo genital, de todo el cuerpo. Y sí, también a nivel genital, porque ha sido una parte que nos han bloqueado, que hemos estado desconectadas de nuestro cuerpo. Es importantísimo conectarnos y también con nuestros genitales. Nuestra vagina nada más, nuestra vulva, está llena de terminaciones nerviosas, el clítoris es más grande y eso hace que tengamos unas posibilidades impresionantes de puertas, vías, ventanas para poder tener experiencias de placer únicas y diversas, en conjunto, mixtas, no nada más pues vaginalmente y abro las piernas y ya está, ¿no? O sea, tenemos la posibilidades en todo el cuerpo y de poner varios puntos para tener pues estas explosiones de placer importantísimas. Para mí, uno de los principales puntos a trabajar, creo yo, dentro de este activismo es empezar a deconstruir las ideas que tenemos sobre el cuerpo, sobre el erotismo individual y sobre nuestras experiencias de placer y diversión. Si nosotros seguimos cargando al cuerpo desde objeto, desde desconexión, desde reproductividad, va a ser muy difícil el poder empezarlo a ligar desde otra manera. Podemos abrir unas nuevas puertas y empezar a conocer el cuerpo desde otras posibilidades como lo que es la erótica. Y luego, pues compartirla, ¿no? Porque también, pues habrá zonas que yo no me puedo alcanzar y que con la pareja voy a poder explorar y experimentar de una manera impresionante. Y para finalizar también, en cuestión de los géneros, pues también, ¿no? Hemos dejado afuera a las mujeres trans también como feministas, hemos dejado afuera muchas diversidades dentro de los géneros. Y por ejemplo, hablando de del erotismo y la apropiación del cuerpo trans, de mujeres trans y hombres trans también, no nos hemos dado cuenta que no hemos hablado de ello. ¿Cómo van a poder sentir? ¿Qué tipos de trans puede haber? ¿Cómo se puede sentir alguien, una mujer trans, si no ha tenido una terapia de confirmación, por ejemplo, sexual? ¿Cómo va a ser su experiencia erótica? ¿Qué tan satisfactoria es? ¿Qué posibilidades eróticas puede empezar a encontrar en todo su cuerpo, con o sin cirugía? ¿Qué concepto la hace sentirse mujer y cuáles no? Entonces es una invitación también a abrir el tema de erotismo dentro de este activismo a toda la diversidad de géneros y posibilidades eróticas y del cuerpo. Yo con eso cerraría y pues muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Creo que le diste al clavo a muchísimas cosas. O sea, empezando primero por la idea también de las mujeres y de los hombres trans, creo que hay muchísimos mitos al respecto y mucha gente se acerca a la comunidad o a las personas que se identifican como transgénero con la idea como de experimentar o descubrir sin siquiera como respetar un poco como los cuerpos que están conociendo, ¿no? Y creo que eso es también muy importante, obviamente hacer como la mención para la comunidad trans, pero también en general creo que seguimos viendo a los cuerpos como territorios de conquista, como algo que yo le quité algo, ella, yo la tuve de cierta forma y siempre es como con connotaciones hacia la mujer y de formas muy despectivas, lo cual también a nosotras nos llama muchísimo la atención porque como mujeres tal cual no podemos llegar y hablar de sexo sin vernos como con adjetivos que todo el mundo usa, ¿no? Eres demasiado fácil, eres demasiado accesible para todo el mundo. Entonces, si a eso le sumamos como que en las escuelas tampoco nos enseñan demasiado sobre sexualidad,
y lo que nos enseñan es como esto se llama así y así y solo sirve para tener bebés. Entonces empezamos también con ideas súper erróneas. Aunado a esto, también me gustaría agregar otro punto que tú también decías, que mucho es como el comparar lo que a las demás les da placer, me va a dar placer a mí, ¿no? Evidentemente. Y creo que esto también tiene mucho que ver con la idea que se nos ha metido desde el porno, porque en el porno todo es perfecto, maravilloso y en 5 minutos todo termina y a nadie le dolió y todo es una utopía, ¿no? Y creo que debemos también de empezar a cuestionar lo que estamos consumiendo como espectadoras y espectadores, porque creo que también no lo cuestionamos lo suficiente. Nosotros apenas habíamos hecho como una pequeña publicación al respecto para ver cómo estaba representado esto en los medios de comunicación y siempre se ve como la masturbación y como todo este tema como un mito, como algo que las mujeres hacen de forma introductoria o como complementaria para la pareja. O sea, jamás lo hablamos desde nosotras o desde lo que nos gusta o desde lo que no nos gusta o desde el deseo. Con esto me gustaría darle la palabra a Pau. Pau nos va a decir algunas cosas bastante interesantes de esto que todas andamos hablando de pronto de boca en boca y cuando a alguien se le ocurre decirlo en voz alta es como todos nos quedamos callados y callados, ¿no? Adelante, Pau. Hola, pues de lo que vengo a hablar es como más que nada sobre la masturbación. Yo soy diseñadora, más que nada ilustradora y bueno, fui como, empecé yo a masturbarme muy pequeña y me di cuenta, conforme fui creciendo, me di cuenta de muchas carencias en mi educación, sobre todo sexual, porque jamás se habló del placer. Entonces yo sentía que lo que hacía estaba mal. Entonces como que crecí como con esa idea y no tiene mucho que compartir eso y muchas personas me escribieron como de, a mí me pasó lo mismo, yo creía que era algo muy malo y como algo tan malo se puede sentir tan bien. Y es como de, no, o sea, nos hicieron creer que estaba mal y no entiendo, es como, ya como que vas creciendo y lo vas como procesando y te das cuenta como de, ¿por qué está mal? Si es mi cuerpo, o sea, crecí con él, voy a estar con él todo el tiempo, o sea, tengo todo el derecho a tocar lo que yo quiera. Entonces de ahí nace como esta parte de promover mucho la masturbación, sobre todo porque mucha gente se siente como ajeno a sí mismo y es feo, ¿no? Porque es como, güey, es tu cuerpo, tienes que tocarte, conocerte, saber qué es lo que te gusta, porque a todos nos gustan cosas diferentes, totalmente diferentes. No, nadie puede decir, oh, yo lo sé todo del sexo, cosas así, porque no, o sea, todos somos tan diferentes. Cada cabeza es un mundo, cada persona experimenta el placer de diferentes formas y creo que lo más importante es como empezar a autoexplorarte, masturbarte, no sé, a mí me gusta como pensar que, o sea, conocer tu vulva, tomar un espejo, es como difícil tal vez para muchas personas porque no es algo que con lo que crecimos, o sea, no lo hicieron ver como algo mal, pero yo creo que hay que empezar como a tratar de conocernos y como decías, o sea, no solo la zona genital, ¿no? O sea, ver qué otras partes de tu cuerpo te gustan, o sea, rozar detrás de tus orejas, acariciar la parte interna de tus brazos, o sea, saber qué es lo que te gusta, o sea, como tomarte un tiempo o un espacio para ti en el que tú te sientas segura, cómoda o incluso hasta sexy si quieres, y ponerte musiquita y empezar como a explorar todo, o sea, empezar a sentir tu cuerpo, o sea, y saber qué es lo que te gusta. Creo que es súper importante porque muchas personas empiezan a masturbarse hasta después de que ya tuvieron una relación sexual. Entonces, pues es como difícil, ¿no? Llegar a una relación sexual si tú no sabes primero qué es lo que te gusta. Entonces, es como difícil que la otra persona sepa que te gusta. Y como decías, ¿no? O sea, la educación sexual que tenemos, que es lo peor, es el porno, que es así horrible y no tiene absolutamente nada que ver con lo que es realmente el tener una relación sexual con alguien más. Entonces creo que eso y que uno no sepa cómo, no se conozca, es como, ay, no sé, o sea, muchas mujeres por eso no experimentan el orgasmo, o sea, no, me llegaba un mensaje de una chica que comentaba algo como, es que ya lo intenté y que no sé qué, y siento pena, ¿no? Porque todas mis amigas hablan de que tuvieron orgasmos o cosas así y yo no. Y es como de, no tienes por qué sentir pena para empezar, o sea, no es una carrera o algo, o sea,
simplemente tú tienes como que tomarte tu tiempo, explorarte y bla, bla, y, o sea, se tomó su tiempo y todo, y me dijo que sí, ¿no? Que lo había logrado y que se había dado cuenta de que no era como fácil, y es como de, pues es que, o sea, le digo, pues nada es fácil, ¿no? Realmente, o sea, en nuestro cuerpo tenemos que, pues, llegar a conocernos y saber qué es lo que nos existe, qué es lo que nos excita, perdón, y también, no sé, reconocer de que, porque, por ejemplo, cuando dicen, es que cómo se siente un orgasmo o algo así, y es como de, todos los orgasmos también son como tan diferentes y cada quien lo siente de diferentes formas. Entonces también creo que esa parte, no sé, a veces es como un poco complicada, o al menos yo siento eso como para explicar qué es un orgasmo. Pero creo que es como muy importante empezar a quitar este tabú de que está mal tocar tu cuerpo porque es tu cuerpo, o sea, nadie puede decirte qué hacer. Y empezar como a promover, más que nada, ahorita todo esto, ¿no? Que decían, o sea, ya hay como más apertura a los juguetes sexuales y así. Y se me hace como muy chido que las personas, las mujeres sobre todo, se empiecen a abrir en este aspecto. Y es como, no sé, a veces es como más difícil para la mujer porque, por ejemplo, el hombre pues nace y baja la mirada y pues ahí está el pene, ¿no? Pero pues una mujer no, o sea, una mujer tiene que mirarse, ver en un espejo, no es como lo mismo, es un poco más, no complejo, pero diferente. Entonces creo que sí es como muy importante que la educación sea mucho mejor, pero que también promueva el placer sobre todo. O sea, no es como, no solo de, ah, bueno, tómate esto para no quedar embarazada. O sea, sí, está chido todas estas partes, pero creo que también el hablarle a la mujer de su placer y de la importancia que tiene dentro y promover la masturbación. Sobre todo creo que es como muy importante que se tenga una educación sexual desde muy pequeño para evitar incluso casos de violación o cosas así, ¿no? O sea, como cosas más grandes y más importantes. Entonces creo que lo que hace falta, al menos aquí en México, es como mucha educación sexual y más que nada como esta parte de promover mucho como la masturbación, porque es súper importante que te conozcas y que sepas y conozcas tu cuerpo y que sepas qué es lo que te gusta y así. Sobre todo, pues, cuando, no sé, cómo crecimos como creyendo que no debíamos. Y creo que es un momento como en el que estamos cambiando ese chip que teníamos y estamos como empezando a, pues, a conocernos más. Y esa parte a mí me gusta mucho como apoyar eso, ¿no? Y también como, eh, pues creo que también es como una forma de amarse a uno mismo, el manosearte y así. Y bueno, creo que es como lo más importante, es lo que es lo que yo más promuevo, o sea, el autoconocimiento y bueno, creo que eso sería todo por No, mi no te parte. preocupes, no te preocupes. De todas maneras, ahorita ya armamos un poquito más como la plática, porque o sea, en general también era esta la idea, ¿no? Dar como 10 minutos para hacer como lluvias de ideas y que ahorita ya podamos como decir, bueno, mira, podemos agregar esto, pero sí coincido totalmente contigo. Creo que también viene mucho a colación esto. Sí es cierto, hay una revolución sexual muy fuerte ahora y más cuando se empiezan como a hacer visibles que existen más identidades, ¿no? Y que existe muchísima más diversidad. Y entonces también nosotras lo vemos desde este lado donde de pronto hay demasiada información. Tenemos muchísimo acceso, de pronto todo el mundo está hablando de esto. Y tocabas un tema súper importante con esta persona que te preguntaba esto, ¿no? De que, o sea, no podía llegar a un orgasmo y sus amigas sí y demás. Y creo que a veces nos forzamos demasiado a llegar a ciertas posturas, a ciertas prácticas sexuales que igual y no nos cuestionamos mucho del por qué las queremos hacer o si sí las queremos hacer, pero todo mundo las está haciendo. Y si me amo lo suficiente y me quiero empoderar, voy a llegar y lo voy a hacer, ¿no? O sea, aunque yo no quiera. Y creo que eso también es muy importante, algo que debemos de recordar todas las personas que nos están viendo. O sea, creo que al final del día el placer y el deseo va en cada una y en cada uno de nosotros, ¿no? Y no podemos condicionarnos a lo que los demás nos digan. Con esto también viene a tema algo que para nosotros iba muy a la par, que es algo que seguimos escuchando muchísimo de que no te puedes masturbar porque entonces ya no eres virgen y si ya no eres virgen ya no vales lo mismo. Y otro tema también muy importante que nosotros veíamos era esto, que desde niñas nos dicen que la vagina se llama de otra forma, es una flor, es cualquier otra cosa menos una vagina.
y los penes también, y no puedes verlos, no puedes tocarlos, si los tocas te regañan, etcétera. Y creo que aquí viene mucho del por qué muchas veces como que la educación sexual recae entre amigos, y lo que medio escuchamos entre amigos y lo que se ve en el porno. A nosotros nos horrorizó el ver la noticia que había salido hace poco, de que la mayoría de las personas que empiezan a consumir porno lo hacen a partir de los 6 años. Entonces también es demasiado fuerte que empecemos como a ver esto, porque de ahí podemos explicar muchísima violencia que se está viviendo hacia las mujeres en específico. Y creo que es algo de lo que también es muy necesario hablar, empezarnos a quitar como esta idea de que si no somos vírgenes no valemos lo mismo, que la virginidad es como lo máximo. Para eso también me gustaría como darle la palabra a Meli, porque creo que el tema también es muy controversial y no dudo que todas las mujeres que nos están viendo aquí siempre se los han manejado como que nosotras perdemos algo y los hombres están ganando algo, y a nosotras nos regañan por tener o iniciar una vida sexual y a ellos les aplauden, ¿no? O incluso hay casos extremos donde hay papás que los llevan con trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces necesitamos empezar como a hablar de esto, así que adelante. Hola, gracias, buenas noches. Sí, ¿no? Te escuchaba y todo lo que dices es muy real, ¿no? Desde esta parte de, inclusive muchas veces me llegan adolescentes para preguntarme cómo prepararse para esa primera vez, ¿no? Y pues lo que yo les respondo es que no existe una primera vez, existen muchas primeras veces, ¿no? O sea, siempre que iniciamos algo, va a ser nuestra primera vez, incluso nuestra primera vez patinando, nuestra primera vez dando clases, nuestra primera vez dibujando, siempre y en toda la vida vivimos primeras veces, ¿no? Pero ¿por qué le damos tanto peso a nuestra primera vez hablando de sexual? La manera sexual y cómo nos enfocamos esa primera vez desde incluso la penetración, ¿no? Porque hasta el mismo agasajo, faje, manoseo, como le quieran llamar, viene siendo una primera vez, ¿no? Independientemente si eres hombre, mujer o cualquier persona, es nuestra primera vez. Entonces, este tema incluso de la virginidad, que le han dado demasiado peso y que tristemente hemos crecido, me incluyo, crecí engañada pensando en cuidar esa virginidad para el hombre que fuera mi esposo, porque el ser virgen nos hace valiosas, ¿no? El cual es una total mentira, porque la virginidad es un constructo social, cultural, y tristemente surge de la religión, ¿no? La religión es que nos ha impuesto esta parte de la virginidad como este concepto y este constructo para controlar nuestro placer, ¿no? Porque biológicamente para la religión las mujeres únicamente fuimos creadas para procrear, ¿no? Y únicamente poder tener relaciones sexuales y un coito en matrimonio. Si decides hasta inclusive procrear fuera de matrimonio, eres una persona pecadora, ¿no? Y pecadora como mujer, porque el hombre no. Entonces, este es un estatus tan alto que nos han dado, que nos han impedido disfrutarnos de nuestro cuerpo, nuestro erotismo, nuestro placer, nuestra vulva. Incluso hay muchas mujeres que les cuesta mucho ver la vulva, ¿no? Por esta parte de que es una parte privada que no debe tocar, nadie debe ver, y que inclusive recae desde la virginidad en prácticas como en sus inicios, ¿no? Que en cuanto a los feudales, les conservaban esta parte de la virginidad para conservar su linaje, ¿no? Y era un honor que tenía el patriarcado de poder tener un linaje limpio, ¿no? Y es por eso que se creaban los calzones de castidad, que hasta inclusive las mujeres no podían andar solas, tenían que ir acompañadas de otras mujeres que las cuidaran para que no se fueran con otro hombre, y que inclusive el día de la boda no había esa exploración, ese erotismo, era únicamente la penetración, y que la sábana tenía un orificio por donde solo entraba el pene para penetrar, y si tenía sangre esa sábana, salían a presumirlos y a decir que la mujer era virgen y que era digna de ser su esposa. Y si esa sábana no tenía sangre,
pues las mujeres eran devueltas a sus familias e inclusive podían llegar hasta la horca, ¿no? Las podían matar por eso, por no ser vírgenes. Y que hasta inclusivamente pienso en cómo estas mujeres vivían con tanto miedo, que hasta se realizaban prácticas de unas bolsitas más o menos tipo enemas que se hacían con tripas de algún animal, en donde depositaban sangre, y las mujeres se las introducían en la vagina por si no sangraban, pues no fueran devueltas, ¿no? O no fueran, pues, asesinadas. Entonces es muy triste, ¿no? Como ver toda esta parte patriarcal ha ido conservando esto ligado a la virginidad. ¿Y por qué les cuento esto, no? Porque la virginidad se nos ha ido, o se nos ha inducido muchísimo en la parte del himen, ¿no? Nos han dicho que si sangramos, si se rompe el himen, quiere decir que somos vírgenes. Pero la realidad es que el himen, en cuanto a la anatomía y a la biología de nuestro cuerpo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque el himen es una membrana elástica que no es de hecho perceptible, no es, a simple vista no podemos ver el himen. Y que cada mujer, así como cada vulva, cada cuerpo, cada persona es diferente, el himen también es diferente. Entonces, inclusive hay mujeres que nacen sin himen, hay mujeres que tienen tan delgada esta capa este himen que se puede romper con cualquier actividad, corriendo, montando bicicleta, haciendo equitación, patinando, o es tan resistente su himen que inclusive una penetración no lo rompe, ¿no? Es muy elástico que solo lo va moviendo en su forma, en su posición, y que se rompe hasta el momento del parto, ¿no? Entonces, el cuerpo es único y es muy diverso, ¿no? Entonces, igual, hacer esta parte desde el himen, no hay como no hay la ciencia, no lo justifica ni puede argumentar esta parte, ¿no? Y bueno, pensaba igual en que hay países en los que se hacen las pruebas de virginidad, lo cual la Organización de las Naciones Unidas ya está eliminando y erradicando porque es una práctica que violenta a las mujeres, ¿no? Sobre todo que suele ser muy dolorosa y un proceso que las lastima. En México estas pruebas ya no están vigentes, pero hay 20 países que aún sí reciben esta tesis, ¿no? Les llaman como tesis o pruebas de virginidad. Marruecos, Kenia son unos de ellos en los que llevan a las niñas para que hagan. Y esto realmente no tiene un sustento científico porque inclusive un ginecólogo, que es algún miedo igual que nos metía, ¿no? Como de que si ya perdiste tu virginidad, te voy a llevar con el ginecólogo o la ginecóloga para que me diga. Y no, realmente un ginecólogo y una ginecóloga no puede saber si eres o no virgen, llamando, ¿no? Aunque quedamos claro que esto es un constructo social, la virginidad no existe, ¿no? Pero un ginecólogo o ginecóloga no puede decir si ya tuviste relaciones sexuales con penetración o no. Es imposible saber eso, ¿no? Inclusive hasta otro miedo que nos decían es que el cuerpo nos iba a cambiar y era evidente que iban a saber cuándo ya dejábamos de ser vírgenes. Y desde luego es otro miedo que es erróneo porque el cuerpo no cambia por tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, hay muchos mitos detrás del mito que nos han ido perpetuando esta parte. Y pues bueno, igual hablando en cuanto al control de esta virginidad, en lugares como Asia, África, que es el más frecuente, realizan la mutilación genital femenina, en el cual estas comunidades lo muestran como una higiene que pueden tener las mujeres, pero también es una parte de controlar su virginidad, ¿no? Porque al mutilar el clítoris, pues uno les quitan el placer, inclusive hay testimonios muy tristes, muy fríos, ¿no? Los que dicen que no siente nada, o sea, ya esta parte de su sexualidad la pierden debido a la falta de placer, de disfrute que pueden sentir, ¿no? Y lo hacen desde recién nacidas, inclusive hay rituales en los que las inducen como a la vida adulta, que es en la pubertad, adolescencia. Entonces no puedo imaginar, ¿no? El dolor que pueden sentir estas mujeres, estas niñas, estas personas por mutilarlas. Y que desde luego todo viene por esta parte, ¿no? De la virginidad. Entonces, todo esto va como argumentando, alimentando, ¿no? Esta parte de la virginidad que nos han hecho creer que existe cuando realmente no existe tal virginidad, ¿no? Somos libres de disfrutar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro ser mujer, nuestro erotismo de manera libre sin sentir culpas, ¿no?
hombres, mujeres, todas las personas somos iguales y merecemos disfrutar. Y eso no nos hace mejores ni peores personas. Entonces, pues me gustaría desmitificar este mito de que la virginidad no existe. Así que disfruten su cuerpo, vivan su sexualidad, que tiene muchísimos beneficios. Y ya con esto quiero cerrar. Sí, sí, sí. Aparte, sorprende demasiado porque nosotras tenemos un círculo de lectura, llegamos a hablar de esto, ¿no? Del tema de la virginidad y todas llegábamos a esta conclusión, ¿no? Todas sentíamos que habíamos perdido algo, que nos habían quitado algo, que nos habían arrebatado algo, pero nadie hablaba como de todas estas nuevas experiencias que estábamos teniendo y siempre eran comparativas, como ya hemos dicho, ¿no? Y siempre se habla desde un lugar secreto, es como este tema de la menstruación, nadie habla de eso, las mujeres no sangran, las mujeres no tienen ningún pensamiento fuera de los normales, ¿no? Creo que todo esto tiene que ver con la idea de que las mujeres estamos hechas solamente para servir a los hombres, ¿no? Y a servir a la pareja. Y si no sirves para tener hijos, entonces tienes que servir también para placer sexual de los hombres en el momento en el que ellos quieran, ¿no? Y creo que desde ahí empezamos nosotras también a notar que algo no estaba bien. Y cuando empezamos a hablar también de diversidad sexual, nos damos cuenta que si hablamos de mujeres lesbianas, siempre están sexualizadas. O sea, no podemos hablar de un tema con hombres sobre mujeres lesbianas porque inmediatamente la imagen se revoca al porno, se revoca a que siguen siendo un objeto de consumo. Somos bien vistas con estos temas. Podemos hablar de juguetes sexuales, podemos hablar de masturbación, siempre y cuando incluyamos a nuestra pareja. Siempre y cuando estemos como en esta idea de que somos serviciales para los demás, menos para nosotros. También aquí me gustaría poner otro tema sobre la mesa, que si bien creo que seguimos teniendo esta idea que el apropiarnos de nuestra sexualidad significa tener muchísimas relaciones sexuales todo el tiempo y no tener miedo de hablar de eso. Lo cual, si ustedes lo hacen, es perfecto. Nadie está aquí diciendo que está bien o que está mal. Cada quien arma sus propias líneas y eso está muy bien. A lo que voy aquí es que creo que se tiene esta idea de que si yo voy con una sexóloga, es solamente para eso. O sea, voy para mejorar como el placer que tengo con mis parejas, pero no hablamos entonces del placer que tengo conmigo. Me gustaría entonces un poco preguntarles esto en el hecho de saber qué tanto es importante, yo sé que lo es, pero para la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante ir con una sexóloga? ¿Qué podemos aprender ahí? ¿Qué hay ahí? No sé si nos pudieran contestar eso. Yo si quieres puedo iniciar. También esto que dices de la sexóloga, aquí yo también les voy a decir que a veces pues hay desconocimiento hasta de esto, ¿no? Y confunden el sexoservicio con la sexología muchas veces. Y bueno, la sexología es una ciencia que estudia la sexualidad, ¿no? Y los procesos y funcionamiento en todas las áreas, la parte psicológica, emocional, física, biológica, social. Entonces, ¿para qué me va a servir ir a una sexóloga? Ojalá fuera así como tú lo dices, ¿verdad? Que van para mejorar su vida sexual. Muchas veces sí, pero muchas veces nos llegan porque hay dificultades en la vida sexual, ¿no? Hay dificultades en el proceso del ejercer algo que su función es totalmente automática y natural. La respuesta sexual como tal es espontánea, se da. ¿Por qué? Porque así viene y está regulada por centros sexuales en nuestra cabeza que son automáticos. O sea, el sistema simpático y parasimpático que te hacen respirar, te hacen que lata tu corazón de manera automática, ¿verdad? Porque no estamos pensando late, late, late para no morirnos. Entonces, la parte sexual es exactamente igual, ¿no? Y es esta parte automática. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la sociedad, los conceptos, la parte de todo lo que hemos estado hablando, tanto de los mitos de la masturbación como de la virginidad. Tengo estas, o la pornografía misma, tengo estas ideas en la cabeza que hacen que se entorpezca mi proceso de vivencia de la sexualidad. Y entonces, como tampoco lo he conocido y la educación, como ya lo decían, es reducida, pues hace que se entorpezca mi vivencia erótica y sexual y demás.
Entonces, ¿para qué ir a una sexóloga, a un sexólogo? Pues puede ser tanto como por crecimiento personal, tanto de autoexploración como el poder expandir mis posibilidades sexuales, el poder incrementar algo que yo le llamo inteligencia erótica, ¿no? Autoestima sexual. Para toda esta parte de desarrollo de la autonomía sexual, también puedo acudir a una sexóloga, aunque no tenga ninguna dificultad en mi sexualidad. Pero también puedo acudir si tengo alguna dificultad, ¿no? Para que pueda restablecerse ese proceso y que además siempre van ganando, ¿no? Yo siempre lo veo así porque no nada más se restablece, sino que también se empieza un proceso de autoestima sexual, de autonomía sexual y demás. Entonces, yo creo que para eso podría funcionar el acudir a una sexóloga, a un sexólogo. Y aquí pues hay varias áreas en la sexología, ¿no? De manera breve las mencionaré, pero hay sexólogos clínicos que son los que se encargan precisamente de la clínica, del poder abrir estas posibilidades, el regresar a su funcionamiento. Hay sexólogos educativos que se van a dedicar más bien a dar talleres o planes o posibilidades de autoconocimiento en cuestión mental, pero también física, a cuestión, eso puede ir más hacia un desarrollo personal, por ejemplo. Y los sexólogos expertos en salud sexual, que ya verán las problemáticas que trae toda la parte de sexualidad, tanto infecciones, embarazos, hasta incluso violencia, ¿no? En la pareja es un tema de salud sexual. Entonces, también cada sexólogo es distinto y esto me parece importante, dependiendo lo que tú o cuál es tu necesidad, pues que te puedas acercar al sexólogo que sea más adecuado. Sí, o sea, totalmente creo que nosotros tenemos también que empezarnos a quitar esta idea errónea del por qué vamos con una sexóloga. Por ahí alguna vez escuchábamos que así como tenemos dentistas de cabecera y médicos de cabecera, tendríamos que tener una sexóloga, un sexólogo de cabecera. Y creo que es algo con lo que todavía estamos un poquito peleados. O sea, y también agreguémoslo que no es como un servicio que se dé o que todos tengamos acceso. De por sí la salud pública es un tema muy complejo, entonces cuando empezamos a agregar como estos temas, se sigue pensando que esto no es importante, o sea, esto es algo de lo que no es necesario hablar. Me gustaría un poco, porque sé que también de pronto llega a ser quizá un tema externo, el preguntarte, Pau, ¿cómo ha sido a partir del diseño hacer todo este activismo con todos estos temas? Porque para muchas de nosotras podríamos pensar que el diseño está enfocado solamente en que, por ejemplo, tu feed de Instagram tenga muchos temas, pero no te enfoques quizá como en la sexualidad. Y me gustaría como preguntarte cómo ha sido este proceso para ti, cómo decidiste cómo llegar a este punto, qué es lo que te movió aquí. Pues de entrada fue como las dudas propias y crecer como en la incertidumbre de saber si estaba o no bien. Y también mis ambos papás son doctores y me dieron una educación sexual muy como, este es un condón, no quedes embarazada. Eso fue prácticamente lo que me dijeron. Y pues fue como muy difícil para mí. Entonces, no sé, el sexo siempre me ha gustado y siempre he tenido como ese problema como, te gusta mucho el sexo, ¿no? Pues tal vez seas una persona así, ya sabes, todo ese tipo de adjetivos y siento que crecí como peleada con eso y no sé, empecé desde mi misma o no sé, trinchera o algo así, a generar ese tipo de contenido. Mucho es como de experiencia propia, o sea, lo de la masturbación y eso, pero siempre trato como de dejar esa, o sea, de especificar, ¿no? No todos somos iguales, a todos nos gustan cosas diferentes, aquí lo importante es como aprender a conocerse cada uno y sí trato como de investigar, tener fuentes importantes, también mi mejor amiga es doctora y ella como que me apoya en ciertos temas que son un poco más serios, pero no sé, o sea, como que unir estas dos partes, o sea, como la ilustración a una como educación sexual o más o menos algo así. Me gustó mucho la idea porque creo que visualmente hace que la gente no lo vea como algo malo o algo así como de, ay, no, no sé, o sea, como que lo acepte de una forma como más natural, incluso como divertida, y lo veamos más que nada como algo normal, o sea, el hablar acerca de masturbarse, porque muchas personas, o sea, sí se sienten aún como
sienten como esa pena de no poderse tocar. Entonces me gusta como generar este tipo de contenido como para suavizar un poco eso, como de está bien que te toques, no estás haciendo nada de malo, o sea, dibujar mujeres que se sientan felices y así. Entonces, sí ha sido como, unas partes han sido difíciles, pero me ha gustado porque pues es como investigar, leer y también es como conocer a nuevas personas que están haciendo también este tipo de cosas y incluso como unirnos y hacer nuevas cosas. Creo que me gusta mucho en ese aspecto porque, no sé, o sea, me gusta mucho ilustrar y unirlo como con esta parte que también disfruto mucho y quiero como defender esa parte, ¿no? De la masturbación libre. Entonces creo que eso fue como es el objetivo principal de todo lo que hago, con todas las infografías o demás ilustraciones que voy haciendo. Incluso algunas van como, llegan también de dudas de personas que me dicen y también con esa información empiezo también a generar este tipo de contenido, pero si sé que no lo sé o algo así, sí trato como de decir, lo mejor que puedes hacer es ir con un especialista, o sea, yo también sé que no soy sexóloga o doctora o etcétera, pero cuando la gente me pregunta también trato de decir, o sea, no, yo no puedo ayudarte en ese aspecto, pero puedes ir con alguien, ¿no? O recomendarle a alguien y como ir promoviendo esta parte, ¿no? También de hablar o preguntar libremente sobre el sexo, sobre tu cuerpo, dudas en general, métodos anticonceptivos, creo que es como muy importante y ilustrarlo creo que lo hace como más suave o más amigable para muchas personas que sí les da como pena hablar del tema abiertamente. Sí, totalmente. También la idea que tuvimos al momento de armar el conversatorio era tener como diferentes perspectivas, no solo pensar que si no respetamos totalmente como toda la labor que hacen los doctores y las sexólogas y los ginecólogos y las ginecólogas, pero también entender que podemos hablar de estos temas desde cualquier trinchera, o sea, no estamos peleados con nada de esto. Y Pau daba en un punto muy importante, que es cuando no sé algo, prefiero preguntar, prefiero decir, vayan al doctor, prefiero empezar a juntar como todas estas dudas que pueden estar como en la cabeza de muchas personas y entonces darles voz, porque justamente como que de pronto vemos esto de la ilustración, lo decíamos en conversatorios pasados con ilustradoras, como que solamente hacen dibujitos y los dibujitos se ven bonitos, pero creo que el quitarnos también todas estas ideas de que la ilustración no puede llegar a ser algo que impacte esa imagen, por más chiquita que parezca, puede darle la vuelta a medio Facebook y llegar a cuestionarnos por qué no estamos hablando de esto, no solo quizá en la ilustración, sino en las películas, sino en la música, por qué no tenemos más canciones que nos hablen de masturbación, por qué nadie más está hablando de todo esto. Entonces, también para nosotros nos parece muy importante, de verdad, cada publicación que sale tuya, yo creo que todos nos quedamos así de, vaya, esto no lo sabía, no tenía idea, es algo completamente diferente. Se empiezan a juntar un poco de comentarios. Uno de los que nos están dejando es que quieren ser o estudiar para ser sexólogas, pero les da miedo como lo que puedan pensar de eso. No sé si quisieran como darles algún tip. Y voy a hacer un comentario muy al aire que quizá muchas mujeres que nos estén viendo puedan pensar que ir con una sexóloga tiene que ser en un tiempo, no sé, de 18 a 30 años y después la sexualidad ya no funciona. Yo sé que no es así, pero adelante si quieren hacer como alguna invitación a la gente que nos está viendo. Solo como spoiler, no es cierto, ustedes pueden tener 80, 90 años y seguir disfrutando de su sexualidad como ustedes quieran y reinventarse las veces que quieran, pero aquí aventamos como estos mitos para que nuestras invitadas los derrumben. Así que adelante, la que quiera hablar. Sí, voy a tomar la palabra. Y esto que dices es muy importante, ¿no? Desde la parte de pensar que solo en la adolescencia o a los 18 años voy a empezar a tener la sexualidad, es que realmente no. Desde que nacemos somos seres sexuados, ¿no? Inclusive los niños empiezan a descubrir su cuerpo por medio de la sexualidad. La sexualidad, una sexualidad integral se divide en 4 olones, ¿no? Que es desde el género, la reproductividad, en la parte erótica y la parte del género. Entonces, todo esto va a ir vinculado a que yo pueda ir
viviendo mi sexualidad. Entonces, desde la parte igual afectiva, el establecer relaciones con mi mamá, con una pareja, con mi abuelita, con todos los demás, estoy ejerciendo mi sexualidad, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la sexualidad. Inclusive pueden ir a pueden ir a terapia, perdón, niños, niñas, padres que estén atravesando, muchas veces igual los niños cuando atravesan la parte y toda la etapa de la masturbación infantil para descubrir esas sensaciones agradables y desagradables de su cuerpo, están viviendo su sexualidad, inclusive pueden recibir ayuda, ¿no? De un sexólogo, una sexóloga, en el caso que a lo mejor necesiten orientación y demás, ¿no? Podemos asistir para cualquier necesidad emocional, física, mental que podamos tener, ¿no? Y respecto a la pregunta que compartías de si yo quiero estudiar sobre sexualidad, quiero ser sexóloga, pero mi familia, mis amigos, inclusive toda esta vergüenza que se pueda generar en mí, ¿no? Que alguien diga que está estudiando sexualidad, ¿no? Pensaba en cómo muchas personas se dirigían a mí, que yo siendo educadora a nivel preescolar, me decían, o sea, ¿por qué una educadora iba a estudiar, ¿no? Sexología, iba a estudiar respecto a la sexualidad? Pero es que es necesario, ¿no? Brindar esta educación integral de la sexualidad a niños, niñas, adolescentes, adultos, para poder vivir, ¿no? Porque la verdad es que nos han reprimido que no vivimos, dejamos de vivir por complacer socialmente, ¿no? A otras personas. Y bueno, yo les invitaría a aventarse, a intentarlo. La realidad es que hay un crecimiento, no solo profesional, hay un crecimiento personal durante este proceso de estudiar toda esta parte de la sexología. Entonces, si quieren hacerlo, de verdad, háganlo, ¿no? Que no sea un limitante las demás personas, siempre hagan lo que a ustedes les genere felicidad. Y pues bueno, a lo mejor, no sé si sea como comercial, pero solo existen en la República Mexicana 2 escuelas que les pueden dar pues esta formación. Una está en la Ciudad de México y la otra Mérida, Yucatán. Entonces ahí pueden ir investigando un poquito y de verdad que las invitaría o los invitaría a que si es algo que ustedes quieren, adelante. Yo también te diría, anímate, o sea, no, mira, la sexualidad y muchos otros temas van a estar siempre bajo el ojo del huracán, ¿no? A lo largo de la vida. Pero cuando ves la sexualidad lo que es, le quitas todos esos tabús. Y yo creo que empezamos con una misma, ¿no? Y hablo así, yo te hablo desde mi experiencia. Cuando empiezas a conocer más de este tema, y Pau yo creo que no me dejará mentir, o sea, te empiezas a apasionar y descubres cosas y de verdad es tan interesante que hasta quieres ser investigadora, ¿no? O sea, algo que tal vez nos han puesto como muy aburrido, de verdad termina siendo sumamente apasionante. Entonces, si es algo que te apasiona, lee un poco, si ves que sí te mueve esta parte, de verdad ya lo que los demás empiecen a decir te va a dejar de importar por sí mismo. O sea, yo es algo que he visto, ¿no? O sea, el cómo me ven como sexóloga o cómo se acercan de repente confundidos, pues ya también uno va comprendiendo que es cómo está la sociedad, pero pues no por eso dejas de hacer y hacen falta muchísimas y muchísimos sexólogos. Así que yo te animaría que si quieres a que, pues sí, o sea, que lo hagas. En las familias siempre va a causar ruido, más si ha habido una educación sexual cerrada, no se ha hablado. Entonces van a decir, ¿cómo? Sexóloga, pero ¿de qué se trata eso? Y si tú les empiezas a explicar, va a ser mucho más fácil, porque hay una parte muy médica, súper médica, que también pues es importante, la parte psicológica y la parte social. Entonces, cuando tú le empiezas a dar estas partes, tu familia empieza a entender que es una ciencia, que es algo que es un estudio formal y que pues no es nada más las ideas que están haciéndose en la cabeza, porque yo entiendo que dicen sexología y se imaginan pues eso, como yo les decía hace rato, te confunden como sexoservidora, ¿no? Entonces igual habrá que ver qué está pensando las personas más cercanas a ti para que empecemos a derribar sus mitos y a la vez aprender sobre lo que nosotras queremos. Yo estoy totalmente convencida que cuando haces algo que te apasiona y aprendes de algo que te da curiosidad y te apasiona, mira, lo demás te deja de importar.
Sí, totalmente. En los comentarios también nos decían que tenían una expareja que consideraba la masturbación como infidelidad. No sé si quisieran como, yo también puse la misma cara, Pau, no sé si pudieran como hacer algún comentario a cualquiera de las tres al respecto para las personas que todavía nos están viendo y siguen como diciendo qué está pasando con esto, si es, yo sé que no, pero si es ser infiel, qué está pasando. Y aparte nos preguntan, les dejo como las tres preguntas para que ustedes vayan como pensando un poco. ¿Cómo dejamos de sentirnos presionadas por la depilación íntima para poder disfrutar de nuestra sexualidad? Y la otra es, ¿cómo se hace este acompañamiento con niñas y niños? Porque las dudas sexuales sirven desde la niñez y no en la pubertad. Entonces, quien quiera empezar a comentarnos cualquiera de las tres cosas, adelante. A ver, yo el de la masturbación. A mí ya me había llegado un comentario así, no uno, varios, como de, es que yo siento que estoy engañando a mi pareja, o comentarios como de, a mí solo me gusta hacerlo con mi pareja. Y es como de, ok, está bien, pero ¿por qué? ¿No? O sea, yo siempre como que cuestiono el por qué la gente piensa de esta forma, o sea, de dónde viene esta idea, y es como de, no, es que a mí me gusta como compartir mi sexualidad solo con mi pareja, y es como de, pero la sexualidad empieza desde uno, o sea, no puedes, o sea, tienes que empezar a masturbarte y saber y conocerte, o sea, ir y compartirse con alguien más así solamente porque sí, creo que no es como, yo creo que no es lo mejor, sobre todo si quieres como explorar y divertirte con tu sexualidad, creo que solamente hacerlo con tu pareja sí está chido, es súper chido, pero hacerlo contigo mismo está, creo que mucho más chido, porque a veces ni tú mismo sabes que, o sea, tú mismo puedes saber que tus orgasmos van a ser diferentes, y mucha gente lo dice, o sea, mis orgasmos son diferentes cuando me masturbo yo sola, cuando estoy como con mi pareja o con otra persona o algo así. Entonces creo que no es ser infiel, porque eres tú misma, hasta es como, sí, es como, ¿what? O sea, es tu cuerpo, cómo puedes ser infiel? O sea, si te estás como tocando a ti mismo. Creo que debemos como dejar más bien de dejar de pensar esto. O sea, creo que tiene como una cosita también como, no sé si religiosa, porque también un comentario que me llegó era como de que, no, es que yo no puedo ir al ginecólogo hasta que me case. Y es como de, ¿y si no te casas? O sea, ¿no importa tu salud sexual? ¿O qué es lo que pasa? ¿No? Creo que es más la idea, las ideas que nos han implementado desde muy chiquitos, como de, no, no te toques ahí, eso está mal. No, no te toques el pipi. O sea, es como de, güey, o sea, no, o sea, los niños son muy inteligentes, o sea, ellos pueden entender las cosas. Entonces creo que como que estas ideas que nos han implementado debemos irlas eliminando, la verdad, o sea, no está mal tocarse, debemos empezar a verlo como algo súper normal, o sea, cuando te bañas, pues te tocas, ¿no? O sea, ¿y a poco está mal? También la vulva, ¿no? Te la tienes como que lavar con agüita y así, o sea, estás siendo infiel por ser higiénica, o sea, creo que debemos cuestionar estas ideas y empezar a pensar, o sea, es mi cuerpo, ¿qué está mal? O sea, no está absolutamente nada mal, hay que empezar a cambiar esas ideas que nos han implementado, o sea, y no solo a nosotras, sino generación tras generación, o sea, mi mamá, mi mamá luego ve, ¿no? Lo que hago y es como de, "Oh, ay, Paulina, ¿por qué haces esas cosas?" O cositas así, ¿no? Y es como de, ma, pero eres doctora, o sea, pero, y entiendo, ¿no? Como de, es que no es su culpa, o sea, todas las mujeres, o sea, mi abuela y así, hemos como crecido con ese chip que nos implementó la sociedad de que no te debes de tocar. O sea, y sobre todo cuando es una mujer, porque todos sabemos que los hombres se tocan, todos, al menos todos, en su mayoría, pero la mujer ha sido como tan privada de su sexualidad, y pensar que eres infiel por tocarte, creo que no, todo lo contrario, manoséate toda, o sea, es tu cuerpo, o sea, en total, estás en total libertad de manosear lo que quieras, o sea, y es como muy importante conocerte antes de ir y compartirte y estar con alguien más. Manosearse es, no está mal. Sí, totalmente. Y también recordarles que hay que tener muchísimo cuidado con todas esas conductas. Estamos hablando de violencia en el noviazgo, aunque la gente diga que no. El hecho de que te prohíban algo con tu propio cuerpo, hay que tener muchísimo cuidado. Puede desencadenar en cosas horribles y no es que sea nuestra responsabilidad,
porque estamos hablando de que esto ya es un sistema bastante violento y bastante fuerte, pero hay que tener muchísimo cuidado y hablarlo con sus parejas en el hecho de que debemos de entender que no somos propiedad de nadie, y creo que de ahí viene mucho esta idea del por qué no te puedes tocar o no puedes, o si te tocas tienes que pensar en mí específicamente, si no está mal. Entonces, hay que recordarles también eso a todas las mujeres y a las personas en general que nos están viendo. Son dueñas de su propio cuerpo. El hecho de que tengan pareja no significa absolutamente nada del hecho de que no puedan ir a un sexólogo o a una sexóloga, que no puedan preguntar, que no puedan hablar de su sexualidad con otras personas. Y están abiertas las otras dos preguntas. No sé si alguna quiera contestarlo. Sí, bueno, a mí respecto a la de los niños, pues yo suelo trabajar más con niños, estoy mucho más enfocada a esta área, y es que la realidad es necesaria la educación sexual desde la infancia, ¿no? O sea, como les decía, desde que nacemos somos seres sexuados, entonces desde que el niño crece, que va descubriendo las partes de su cuerpo, hay que nombrarle las partes de su cuerpo con el nombre, ¿no? Vulva, pene, testículos, nalgas, pechos, así como le nombramos a la cabeza, le nombramos al pie, le nombramos al dedo, es una parte de su cuerpo, ¿no? Porque inmediatamente omitir, mandamos ese mensaje negativo, ¿no? De no, que no existe o que es algo malo. Entonces, pues al no existir o al ser algo malo, empezamos a segmentar el cuerpo, ¿no? Y que obviamente eso va a tener, pues, a largo plazo, pues consecuencias en cuanto a esta sexualidad que podemos vivir en la edad adulta, en la adolescencia, y pues en toda la vida realmente, ¿no? Entonces, a los niños igual cuando nos respondan preguntas, no hay que evadirlas, hay que responderles con la verdad, sin inventarnos igual mitos de la semillita, de la cigüeña, o sea, explicarles de acuerdo a su capacidad cognitiva, con palabras claras, sin irnos, ¿no? Porque a veces pasa que como papás nos ponemos tan nerviosos que nos empezamos a ir por la tangente y empezamos a hablar de todo, y el niño solo quería saber cómo nacen los bebés, ¿no? Y es responderles tal cual como nacen. No hay que omitir nada, ¿no? Porque ahí empezamos nuevamente, ¿no? Con ese círculo vicioso de, al ocultar la información, empiezan a buscarla por otros medios que muy probablemente no va a ser información verídica o veraz, ¿no? Y que realmente los primeros maestros sexuales de las personas, como mencionábamos al inicio de este conservatorio, es la pornografía, ¿no? Y en la pornografía hay muchos mitos y todo es falso, ¿no? Las películas no son reales, el porno no es real, entonces aprenden de cosas no reales. Entonces, la importancia de hablarles, de enseñarles desde un inicio, hace un ratito hablaba de la masturbación infantil, que son simplemente experimentan sensaciones agradables y no agradables de su cuerpo y desagradables. Entonces, de esta manera, si nosotros prohibimos que se toquen, que se exploren, por eso cuando damos cursos, talleres o demás, o inclusive en redes sociales decimos, explórate, tócate la vulva y demás, o sea, como mujeres es, no, o sea, si a mí me enseñaron de niña a que no me debo de tocar, ¿no? Que es una parte prohibida. Entonces, ¿por qué ahorita de adulta lo voy a hacer? Entonces, no hay esa inconsistencia en eso, y es por eso que no disfrutamos de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones sexuales. Desde niños empezamos a cimentar esas bases para nuestra sexualidad adulta, ¿no? Y como hemos mencionado, el hecho de darles educación de la sexualidad a niños y niñas no quiere decir que les hablemos ni de posiciones sexuales, ni de orientación sexual. No, es hablarles de este conocimiento y autoconocimiento del cuerpo desde sus relaciones, el hecho de enseñarlos a no generar violencia, ni producir violencia, ni aceptar violencia, ¿no? A los niños igual hay que enseñarles esta parte de esta autonomía de poder decidir para no crear. Muchas veces enseñamos que a un adulto hay que obedecerlo. Entonces, cuando un niño o una niña se encuentra frente a un abusador, a un abuso sexual, pues obedece a ese adulto, ¿no? Porque al adulto se le obedece, no se le niega esa necesidad que tiene el adulto. Entonces, desde esta autonomía de la sexualidad, de este autoconocimiento del cuerpo, hay que partir para enseñar y educar a niños y niñas y crear futuras personas adultas sanas sexualmente. Y a mí me queda la depilación, pero ¿cómo era? ¿Cómo, a qué se refería? A ver.
¿Me la repites? Nos dicen cómo dejamos de sentirnos presionadas por la depilación íntima para poder disfrutar de nuestra sexualidad. Yo te podría decir, ¿no? Que mucho tiene que ver con qué tan apropiadas de nuestro cuerpo nos sentimos, ¿no? Y hablando un poco de esta parte, que responde también la parte de la masturbación, como Pau lo decía hace un momento, ¿no? Es tu cuerpo, es tu vivencia de la sexualidad y lo mismo, pues la parte de la depilación es tu cuerpo, ¿no? Entonces tú puedes decidir quitarte los pelos de donde tú quieras o dejarte los pelos como tú quieras o hacerte un diseño o quitarte el diseño o de repente hoy ponerte un cuadrito y mañana te quitas todo. O sea, tenemos una posibilidad enorme, así como nos cortamos el cabello, ¿no? Como nos vestimos, esto es parte de nuestro cuerpo y cada una tendrá y cada uno su propio estilo. Oye, tienes tu propio estilo y no, si tú te sientes cómoda o cómodo depilándote, depílate, ¿no? Si te sientes cómoda, cómodo con un triangulito, pues ponte el triangulito. Si te sientes, o sea, a lo que hoy es, céntrate en tu cuerpo, en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, conecta contigo, ¿qué es lo que tú quieres? Sí, o sea, socialmente se espera todo esto. Ok, no te estoy diciendo que no lo voltees a ver, porque sé que también nos influye, ¿no? Pero muchas veces estamos, sobre todo a las mujeres, nos han educado mucho a complacer, ¿no? Hablando del placer, a complacer, pero al otro, no a nosotras mismas. Y entonces, aquí está, complácete a ti, o sea, a ti cómo te gusta visualmente este tema. Y eso yo creo que podría ser el primer paso para poder, el tema de la depilación y de todo, ¿no? O sea, de todo, ¿qué es lo que tú quieres? Hasta en la comida con una pareja, tú quieres tacos y la pareja quiere pizza, pues tú pídete los tacos, ¿no? O sea, desde el empezar a conectar con tus propias necesidades, con tus propios gustos, con cómo tú te sientes mejor contigo misma, ¿qué me va a dar más autoestima? Pues obviamente quien está aportando la depilación o no, o el diseño específico, eres tú, es tu cuerpo, ¿no? Y la expresión se vuelve mucho más natural, mucho más segura, mucho más sensual, mucho más erótica cuando estás conectada contigo y te sientes parte, sientes tu cuerpo parte de ti. Entonces yo diría esto, o sea, más que estar en qué va a decir mi pareja y me va a bajar los calzones y me va a ver si tengo depilación o no, o si voy a alzar la mano y se me va a ver los pelos en la axila, bueno, pues que se jodan los demás, pues, ¿de quién es el cuerpo? Pues es tuyo, ¿no? También aquí hay una parte que nos han hecho querer ser perfectas para el otro. Y si yo soy perfecta para el otro, no me va a dejar. Yo te invitaría a ver cuáles son los miedos que están ahí detrás que no te permiten tal vez el estar viendo, el poder decidir qué es lo que tú quieres hacer con tu propio cuerpo y con tus vellos. Si es el miedo a que te dejen, pues mejor que te dejen. Imagínate si te dejan porque tienes vellos. O sea, por esa parte tan chiquita. Y me gustaría agregar sobre la parte de la infidelidad, ¿no? Que la infidelidad es un concepto, un constructo como la virginidad, ¿verdad? Y que se ha dado desde la parte de la propiedad privada, como lo decían, y que pues obviamente esta parte de la infidelidad es algo que hemos crecido porque somos monógamos, lo pongo entre comillas, porque pues instintivamente no, ¿verdad? Pero convenientemente sí, según la sociedad. Entonces, también este tema de infidelidad mucho tiene que ver con tabús que tenemos en la mente. Y por lo general, la sexualidad es un tabú. Y al momento de estar en una pareja y no hablar de sexualidad, pues trae todos estos problemas. Esta pareja te dice, yo prefiero que no te masturbes porque para mí sería que tú serías infiel. Bueno, pero tú también tienes la oportunidad de poner sobre la mesa cuál es tu visión de la vida, para qué tú te estás masturbando, qué significa para ti la masturbación y qué significa para ti la infidelidad. Porque al final cuando tú haces una pareja, la comunicación es fundamental. El ceder no nos lleva a ningún lugar positivo, nos va a llevar a la violencia. Entonces, esa es la visión de tu pareja, pues muy bien, no pasa nada, pero yo te voy a decir la mía y negociemos nuestros acuerdos de fidelidad. Esto para ti representa fidelidad, para mí qué es, pues no coincide, pues entonces vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Porque al final, como es un constructo social,
pues nadie tiene el deber ser de la otra persona. Entonces, también ahí el tema de la masturbación e infidelidad, repensemos la infidelidad, pongamos sobre la mesa con nuestras parejas, esa es una invitación, para mí, ¿qué es ser infiel? O sea, ¿qué tendría que suceder para que me sienta infiel? Y para mí, ¿qué es infiel? Para mí misma y luego para contigo, porque también hay un tema ahí de infidelidad con uno mismo. Entonces, bueno, yo lo dejaría allí. Sí, 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 totalmente. Aparte les recordamos a todas las mujeres que nos ven que si su pareja les hace comentarios al respecto, como que no es higiénico, como que probablemente te está doliendo porque tienes vellos o porque esto, son mitos, o sea, su cuerpo, el vello está ahí por una razón, todos tenemos vello, entonces no hay nada de malo en esto, se lo quieran quitar o no se lo quieran quitar, como nos decía ahorita Adriana. De verdad, no le tengan miedo a esto. Sé que es muy fácil decirlo y muy difícil como a la mera hora no sentirnos juzgadas por esto, pero entonces empecemos nosotros también a llevar esta discusión, no solo con nuestras parejas, sino con nosotras mismas en saber qué es lo que nosotras necesitamos. Tenemos dos últimos comentarios para cerrar ya el conversatorio. Alguien nos dice que en su país, que es Ecuador, prohibieron la venta de anticonceptivos para menores de edad. Nosotros no teníamos datos sobre esto, ahorita vamos a investigar un poquillo más, pero como que qué opinábamos sobre esto. Y la última pregunta es, ¿por qué para padres y madres es difícil aceptar que sus hijos tengan relaciones sexuales? Creo que aquí dio como en el clavo para muchas de las que nos están viendo. Entonces, adelante quien quiera como comentarlo. Creo que para la de la pregunta de Ecuador, lo de los anticonceptivos, hace poco lancé esta pregunta de comprar condones, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno como de que no solo los hombres deben comprar los condones, la mujer también tiene derecho a llevar sus propios condones si ella lo decide y eso no la hace nada. Y una chica me comentaba de que, no, es que a mí me da como mucha pena ir a comprarlos, pero luego mi pareja no quiere usar y es como, ¿what? Y también está como esta idea, ¿no? De que, ¿por qué nos va a dar pena cuidarnos? Creo que es como todo esto, toda esta sociedad que nos ha hecho ver nuestra sexualidad como algo malo. O sea, no es lo mismo que un hombre vaya y compre condones a que una mujer vaya y compre condones. Como no es lo mismo ir a comprar una pastilla del día siguiente. Entonces creo que está mal que no les vendan anticonceptivos a menores de edad porque muchos empiezan a tener relaciones antes de cumplir la mayoría de edad y que les prohíban como el tener, o es como prohibirles tener acceso a su salud sexual. Creo que no es como lo mejor, sobre todo cuando de por sí ya a la gente le da pena cuidarse o preguntar abiertamente sobre, oigan, es que me pica aquí, no sé qué tengo, no sé condón, o sea, y que de repente te prohíban por ser un menor de edad cuidarte, creo que está como súper mal, sobre todo para cambiar como esta idea en la que debes cuidarte, debes usar condón, debes alzar la voz y preguntar si algo no está bien. O sea, creo que más que hay que cambiar ese tipo de cosas. O sea, no puede ser posible que alguien no se pueda proteger o no tenga acceso a este tipo de información y información pues concreta o real. O sea, y que podamos como preguntar las cosas bien más que nada. Creo que sí, no, o sea, totalmente mal eso. Bueno, y para darle respuesta a esta parte de por qué los papás les cuesta trabajo, ¿no? Que sus hijos adolescentes, yo creo que aquí entraría mucho esta parte de la brecha generacional que nos enseñaron, nos educaron de que la sexualidad sirve para reproducirnos, ¿no? Porque inclusive en la escasa información que nos dan en referente a la sexualidad en quinto y sexto de primaria, que no es ni el 1% de lo que se debería enseñar, solo nos enseñan los aparatos reproductores masculinos y femeninos, ¿no? Con la finalidad de la reproducción. Y nunca nos enseñan que la sexualidad es parte también del placer, del disfrute, del conocimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, pues los padres, desde que escuchan relaciones sexuales, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Y no solo los padres, creo que a la mayoría de las personas es infecciones de transmisión sexual y embarazos, en este caso en adolescentes, ¿no? Entonces, para esta forma de evitar, pues prohibimos, ¿no? Inclusive hasta escondemos información, como si el dar información
dar permiso, lo cual es irreal, perdón. El de informar le va a permitir a mis hijos y a mis hijas y a todas las personas tomar decisiones conscientes sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Entonces, ¿por qué los papás prohíben? Porque se les viene a la mente esto, ¿no? Todos estos temores, todos estos miedos que puedan estar en cuanto a esta parte, ¿no? Y también me atrevería a decir que igual esta forma de controlar, ¿no? En el caso, por ejemplo, si mi hija adolescente, pues es mujer que espero que se case y que tenga una pareja heterosexual y que se case de blanco y demás, toda esta parte como de la pérdida del valor, ¿no? O en el caso, pues, del hombre muchas veces, aunque se les deja vivir, pero sí hay familias en las que, y si embarazas, y tus estudios, y ya no vas a ser nadie en la vida, y demás, ¿no? Entonces, desde esta parte de estos miedos que nos meten, estas prohibiciones, y no desde esta parte del placer y del conocimiento y autoconocimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que se iría por ahí. Sí, totalmente. Y como mucha gente que no conoce el movimiento nos dice que somos una secta, entonces invitamos a todas a ir a comprar condones, no rasurarse, invitar a sus amigas a círculos para que hablen de masturbación por horas y no pase absolutamente nada. De verdad, este conversatorio nos deja muy felices. Tanto las chicas del Círculo de Lectura están ahorita muy contentas comentando sobre el tema, como la gente que nos está viendo. Y para nosotras en la página era un tema que es muy necesario hablar y no solamente quedarnos con un conversatorio y hablar de virginidad y de masturbación femenina. Creo que hay muchísimos temas que envuelven a la sexualidad, pero se nos hacía importante empezar por esto, porque creemos que es algo que, a pesar de que, como decíamos antes, está como de boca en boca, muy pocas personas llegan como a decirlo tal cual, ¿no? Sabes que hay que hablar de esto, quiero comunicar esto, quiero sentir esto, quiero hacer esto. Igual les recordamos que el hecho de que se masturben o no se masturben también es decisión completamente suya. Nadie los tiene que obligar a sentir como que es una obligación o que tienen que hacerlo de cierta forma. Pueden incorporar juguetes sexuales, pueden no hacerlo. Las opciones son infinitas. Para cerrar, me gustaría preguntarles si ustedes tienen algún proyecto, están por dar algún taller, qué servicios están ofreciendo para que la gente que nos esté viendo puedan ir a sus redes. Aparte de todo, vayan a llenarlas de amor, tienen cuentas preciosísimas, entonces vayan a apoyar lo que están haciendo, pero si ahorita traen como algo en mente o algo que les gustaría compartir con la comunidad, adelante. Bueno, yo empezaría, gracias, ¿no? Por la invitación, igual con Pau, con Melissa. He estado, bueno, está divertidísimo y yo me encantaría y me echaría aquí miles de horas más, así que ya las agregué, ya también vi el trabajo de las dos, me encanta y ojalá que podamos seguir en contacto. Yo estoy como sexóloga.psicóloga para que nos están escuchando y feliz de conectar por allí. Estoy dando clases de sexualidad a puertas abiertas, es 1 hora, los miércoles, no todos los miércoles, es un miércoles cada 15 días. La inversión son 100 pesos para la clase y literal se toma un tema y hablamos de él y se responden dudas. Eso es a puertas abiertas, es todo así tal cual. Si tengo presentación la pongo y si no, pues es un poquito la dinámica así. Si no, pues traigo aquí mis modelos y les voy enseñando y es parte de esto. Y pues al final el grupo es quien va haciendo también la clase, ¿no? Con sus preguntas y con lo que quieren. Eso lo tengo por allí, me lo pueden preguntar. Y en febrero iniciamos el diplomado en educación sexual junto con CDSEX aquí en Puebla. Este es presencial, pero pues ahorita nos están invitando, ¿no? A hacerlo en línea y con todas estas posibilidades, pues ya les contaré si tenemos la oportunidad de hacerlo en línea. Este está con valor curricular y lo avala la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues y el Centro CDSEX más el Instituto Iberoamericano de Sexología de México. Entonces, pues bueno, esos son como los 2 temas en cuanto a sexualidad que están ahí, pues como proyectos, ¿no? Pero pues fuera de eso, estoy feliz de poder colaborar con quien sea, para lo que sea, y siempre en pro de la promoción de la salud sexual, la educación sexual, el bienestar de la sexualidad y sobre todo, pues también de una manera sorora, también como mujer.
Muchísimas gracias. Adelante, Meli. Sí, pues bueno, yo igual agradecer esta invitación y el que abran estos espacios que son necesarios, ¿no? Son urgentes y necesarios para que todas las personas podamos recibir esta información. Yo por el momento ahorita tengo ambas redes sociales, Facebook, Instagram, pero en Instagram es donde tengo mayor movimiento, donde comparto mayormente y demás. Acabamos de terminar el viernes un reto que es completamente gratuito, que lo llamamos reto Reencontrándome con mi vulva, que justamente esto hablábamos, ¿no? Como de ese encontrarnos, sentirnos, tocarnos, movernos y todo. Entonces, si les interesa, estar en mis historias destacadas. Son 10 días de retos en los que hacen diferentes ejercicios con la vulva, que no les va a llevar más de 15 minutos de su día y que la verdad es muy, muy bonito, ¿no? El poder tener este reencuentro con mucho amor hacia nuestra vulva, ¿no? En el caso de todas las personas con vulva. Y pues bueno, constantemente hago talleres dirigidos a docentes, dirigidos a padres, madres de familia. El próximo lo tenemos en octubre, mediados de octubre. No tengo la fecha exacta, pero lo voy a publicar muy probablemente esta semana, que es un taller sobre educación integral de la sexualidad para madres, padres o cuidadores con niños en edad de 0 a 7 años, ¿no? O sea, todo lo que debemos de enseñar, de qué manera responder preguntas y demás. Entonces, pues igual si están interesados, en esta semana debo sacar la promoción y la verdad es que un costo de 150 pesos, muy económico, muy viable para que pues todos podamos obtener esta información. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta como poder compartir con otras personas este tipo de dudas y experiencias y como dices, o sea, es súper importante y necesario este tipo de espacios para conocer gente y también la gente que nos ve, o sea, se anime como a autoexplorarse y demás. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy en redes como Paulina Ardilla, en Facebook y en Instagram. Ahorita, pues, el próximo año espero ya como poder sacar un libro enfocado al placer femenino y a la autoexploración, o sea, como enfocado precisamente a la mujer. Y pues en Instagram siempre trato como de tener dinámicas con los temas que voy a sacar para ver qué opina también la gente, porque de repente todos percibimos las cosas diferentes y se me hace importante que cada quien tenga como una opinión y yo también como saber, ¿no? Y cómo dirigirme. Entonces, ahorita pues siempre es algo, trato de sacar algo cada semana con dinámicas así y bueno, eso es como todo lo que tengo por ahora yo. Pero igual vamos a estar súper al pendientes de tu libro para que nos lo firmes y te andemos dando promoción por todos lados con nuestras mamás, abuelas, vecinas, con todo mundo. Esta es advertencia para las 3, las vamos a recluir para muchísimas más pláticas y proyectos para que vengamos aquí a hablar y a que la gente en Facebook ponga el grito en el cielo porque somos mujeres hablando de sexualidad y pues esto no está muy bien visto. Entonces, por nuestra parte queremos de verdad agradecerles muchísimo el hecho de que hayan aceptado todo esto. O sea, para nosotros ha sido un gusto enorme. Y más allá de todo esto, invitamos a toda la gente que nos está viendo a cuestionarse lo que creemos dado por hecho. Creo que muchas veces vemos como lo que pasa en la televisión. Si vemos 50 sombras de Grey, creemos que ese es el mejor sexo del mundo y que todos debemos de aspirar a ese. Entonces, empiécense a cuestionar lo que están viendo, lo que están oyendo. Como padres de familia, empiecen a preguntar también cómo están enseñando el tema de sexualidad en las escuelas. Esa es nuestra invitación. Les recordamos que todas estas semanas, al menos en México, las marchas y las protestas están a la orden del día. Si pueden ir a acuerpar, a acompañar a todas las compañeras, por favor, háganlo. Por nuestra parte, eso sería todo. De verdad queremos agradecerles por haber aceptado esta invitación. Sabemos que de pronto llega a ser un poco complicado, pero vamos a estar publicando los talleres que nos están diciendo, las redes de nuestras ponentes para que, como les dije, vayan a darles amor, vayan a conocerlas, vayan a unirse a los retos y definitivamente nos vamos a estar viendo ahí en los cursos de Metiches, ahí vamos a estar. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más o eso sería todo. Todo bien, ok, perfecto. Entonces les recordamos solamente eso a toda la gente que nos está viendo, conózcanse, no tengan miedo en preguntar, en acercarse a las redes de cualquiera de nuestras ponentes, en nuestras redes también están los espacios abiertos
Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, bonita noche y esperemos pronto acabe esto del COVID para poderlas ir a abrazar y llenarlas de amor y podernos conocer ya en persona. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.